Bueno, será la lectura del ensayo del módulo 6, que es la capa de enlace de datos. Introducción. Este módulo te sumerge en el mundo de la capa de enlace de datos. Imagina que tú estás jugando el golf. Golpear una pelota en el aire es diferente a golpearla en el agua. Del mismo modo, los datos necesitan diferentes formas de ayuda según el medio por el que viajan. La capa de enlace de datos ofrece esta asistencia adaptada a distintas circunstancias. Aquí explorarás cómo sus factores afectan la transferencia de datos y conocerás los protocolos diseñados para garantizar una entrega eficaz. Es hora de comenzar su inmersión en el mundo de la capa de enlace de datos. De ese modo lo vamos a aprender acerca del propósito de la capa de datos y la función de esa al comunicarse con diversos dispositivos. Veremos las diferentes topologías con sus respectivas características. También aprenderemos acerca de lo que es la trama enlace de datos y la función que tiene esta. Propósito de la capa enlace de datos. Es aquella que permite que las capas superiores accedan a los medios. El protocolo de la capa superior no necesita conocer el tipo de medio que se utiliza para transmitir los datos. Recibe datos, usualmente paquetes de capa 3 como IPv4 o IPv6, y los encapsula en tramas de capa 2. Gestiona cómo se colocan y reciben los datos en los medios. Intercambia tramas entre puntos finales a través de los medios de red. Recibe estos encapsulados, generalmente paquetes de capa 3, y los dirige al protocolo de capa superior adecuado. Realiza la detección de errores y descarta cualquier trama dañada. En redes de equipos, un nodo es cualquier dispositivo capaz de recibir, crear, almacenar o transmitir datos a través de una ruta de comunicación. Esto incluye tanto dispositivos finales como portátiles o teléfonos móviles, como dispositivos intermedios como switches, Ethernet, sin la capa de enlace de datos, un protocolo de capa de red como IP, tendría que gestionar las conexiones con todos los tipos de medios que existen a lo largo de la ruta de transmisión. Además, cada vez que se desarrollara una nueva tecnología de red o medio, IP tendría que adaptarse a ella. Los estándares IEEE son específicos para redes de Ethernet, LAN inalámbricas, redes de área personal inalámbrica y otros tipos de redes locales y metropolitanas. La capa enlace de datos en estos estándares se divide en dos subcapas, que es la de control de enlace lógico, que esta capa actúa como intermediaria entre el software de red de las capas superiores y el hardware de las capas inferiores. Añade a la trama información que identifica el protocolo de capa de red utilizado, permitiendo que múltiples protocolos de capa 3 como IPv4 y IPv6 compartan la misma interfaz de red y medios. Control de acceso a medios MAC implementada en hardware. Esa capa se encarga de la encapsulación de datos y el control de acceso a los medios. Proporciona direccionamiento de capa de enlace de datos y se integra con varias tecnologías de capa física, topologías. La topología de una red se refiere a la disposición y la relación entre los dispositivos de red y las conexiones que los interconectan. Existen dos tipos de topologías en una red, que son la topología física y la lógica. La física se refiere a las conexiones físicas y cómo se interconectan. Los dispositivos finales y los intermediarios, como routers, switches y puntos de acceso inalámbrico, incluye detalles como la ubicación específica del dispositivo. Por ejemplo, el número de habitación y la posición en el rack. Las topologías físicas suelen ser punto a punto o en estrella. Las más comunes son la topología punto a punto, la cual es la más común y se encarga de conectar dos terminales. La topología de estrella se utiliza en redes de área amplia WAN, donde un punto central conecta a sucursales mediante enlaces punto a punto. En este diseño, si las sucursales no pueden comunicarse directamente entre sí, en su lugar, cualquier comunicación entre ellas debe pasar a través del punto central. Además de la topología de malla, en la que, aunque se asegura una alta disponibilidad, cada sistema final debe estar conectado directamente con todos los demás sistemas. Eso implica costos administrativos y físicos significativos, ya que cada enlace es esencialmente una conexión punto a punto con otro nodo. Topología lógica describe cómo una red transfiere tramas de un nodo a otro. Esta topología identifica las conexiones virtuales mediante interfaces de este dispositivo y esquema de direccionamiento IP de capa 3. En una topología WAN de punto a punto, los nodos están conectados directamente sin necesidad de compartir medios con otros dispositivos. Utilizando protocolos como protocolo punto a punto, un nodo no necesita distinguir si una trama es para él o para otro nodo. Esto simplifica los protocolos de enlace de datos, ya que todas las tramas en los medios solo se transfieren entre los dos nodos. Las tramas son enviadas por un nodo y recibidas por otro nodo, en el extremo opuesto del enlace punto a punto.
En las LAN de múltiple acceso, los dispositivos finales están conectados utilizando topologías como la estrella o la estrella encendida, donde están vinculados a un dispositivo central como un switch Ethernet. En una estrella encendida, varios switches Ethernet se interconectan. Esta configuración es fácil de instalar, escalable y facilita la resolución de problemas. Anteriormente, las LAN de estrella utilizan POPs Ethernet para conectar los dispositivos terminales. En ocasiones, en las LAN Ethernet solo hay dos dispositivos conectados, como dos routers interconectados, lo que representa una topología punto a punto. Las tecnologías heredadas como el Ethernet y el Token Ring representaban otras topologías, como la de voz y la de anillo. En la topología de voz, todos los dispositivos finales se encadenan entre sí, mientras que en la topología de anillo, los dispositivos se conectaban en forma de anillos sin necesidad de terminación. Las redes Ethernet heredadas solían utilizar topologías CBUS con caras coaxiales, mientras que las redes Token Ring y FDDI utilizaban topologías de anillo. Trama de enlace de datos. En este tema se va a explicar el proceso que sigue una trama de enlace de datos en una red. La capa de enlace de datos prepara los datos encapsulados para su transporte local, añadiendo un encabezado y un tráiler para formar la trama. Cada trama consta de un encabezado, datos y tráiler, con información específica del protocolo utilizado. La cantidad de información el control en la trama varía según los requisitos de la topología lógica y los modos utilizados. Por ejemplo, una trama VLAN necesita más información de control que una trama Ethernet debido a la necesidad de evitar colisiones. En el contexto de la transmisión de datos, el proceso de tramado divide la información en grupos manejables, mientras que la información de control se incluye en el encabezado y el tráiler en campos distintos. Este formato asegura que las señales físicas tengan estructuras reconocibles por los nodos y puedan ser decodificadas en paquetes en el destino. En la capa enlace de datos se utiliza un sistema de direccionamiento para agregar las tramas a través de una red local compartida. Estas direcciones, llamadas direcciones físicas, se encuentran en el encabezado de la trama y especifican el nodo de destino dentro de la red local. Por lo general, esas direcciones están al principio de la trama, lo que permite que la tarjeta de interfaz red NIC identifique rápidamente si la trama es para ella antes de procesar el resto de información. Además, el encabezado de la trama puede contener la dirección del origen de la trama. Conclusión. En este módulo se pudo ver el papel fundamental que tiene la capa de enlace de datos en el modelo OSI, siendo la capa de enlace de datos capa 2 la encargada para los datos para el transporte en la red física. Sin esa capa, los protocolos de capa de red, como la IP, tendrían que adaptarse a cada tipo de medio de transmisión. La capa de enlace de datos se divide en dos subcapas que son el LLC y MAC, que se ocupan de la encapsulación, direccionamiento y control de errores. Aprendimos sobre la topología de red, que tanto física como lógica, que influyen en cómo se transmiten los datos, y qué hacer con los nodos de red. Además, entenderás cómo funcionan los diferentes protocolos de capa de enlace de datos, como el Ethernet y el Frame Relay, para garantizar una comunicación eficaz en distintas redes y tecnologías. Además, la topología física, que es la encargada de velar porque se conecten los dispositivos intermediarios al dispositivo final, mientras que la lógica identifica las conexiones virtuales mediante interfaces de dispositivos y es como direccionamiento IP de capa 3. Gracias.